Hoy hemos abierto una botella de vino excepcional que teníamos guardada para una ocasión especial. Hoy es el día que estamos más al norte. Hemos estado en nuestros pueblos de Cinque Terre, más al norte de todo, en todo el Mediterráneo. Bueno, es una excusa a fin de cuentas para abrir esta botella de vino. Es un vino francés, edición Lafite, antiguo. Esto es otro puerto de La Spezia. Aquí están las barcas de pesca. Una bahía natural enorme, que dentro de la bahía hay hasta barcos de cruceros. Si miráis allí al fondo, se ve un barco de pasajeros grande. Qué pelos que llevas. Sí. Hoy hemos dormido poco, ¿no? Sí. Tocado hacer guay. Así es la vida, de navegantes. A lo mejor no duermes por la noche. Bueno, mira, aún tenemos esto. Es una herramienta también útil cuando estás fuera de las coberturas. Esto es un teléfono vía satélite. Este barco es pequeñito, pero tiene una tecnología aquí dentro que parece, bueno... Pequeñita, mi pulguita és pequeñita. I més després de veure aquests barcos que hem vist grossos, oi? Sí, más después de ver los barcos que hay por la Costa Azul. La Spezia es el puerto por excelencia para visitar Cinque Terre. Entonces aquí hay un montón de cruceros y hay gente que viene no para visitar Spezia en sí, sino para visitar la Cinque Terre. Es un sitio precioso. Nosotros, aparte de lo que hemos visto hoy por mar, también tenemos intención de visitarla por tren, que es curioso porque con esas montañas tan altas y ese sitio tan rocoso, el tren pasa casi todo el rato por dentro de túneles, porque no, desde el mar casi no lo hemos visto el tren. Uy, ¿qué es eso que aparece aquí? Que va llegando la comidita. Que mi capitán me prometió una cosa y no lo ha hecho. Mi capitán me prometió que me iba a poner un extractor en la cocina. Pues si luego es un extractor, no puse de cariño. Quiero varias cosas. Uy. Espérate que me voy a aprovechar. Es más, que imagínate, me voy a aprovechar. Pide un anillo de brillantes. Ah, sí, lo más importante. Que hagas unas colchonetas a medida en la bañera. 4, 5. Bueno, que pongas una concedido no. Para tu anillo de brillantes, Bueno, pues si quieres quitamos esas colchonetas. Chin chin. Per la millor marinera, companya de viatge y amor que pots trobar a la vida. Muy bien, me gusta mucho, pero lo primero, la mejor marinera no, yo soy capitana. Bueno, va, que se enfría la carne. Va, menja. Aquest és el 4, no? No sé, no, 2. Aquí estoy buscando el tren para ir a Cinque Terre. Esto es de loco. Però aquí hi ha molta gent, no? Sí, me voy a perder aquí. Ahora vamos a visitar Cinque Terre, que es el conjunto de 5 pueblos muy bonitos que hay aquí al norte de La Spezia, delante del mar, y hemos cogido un tren. Ya hemos llegado a Río Mayores. Bueno, esto es horrible la cantidad de gente que hay en el tren, que vienen aquí a Río Mayores. Hacer de turista por estas tierras en el mes de agosto es de locos, pero es lo que nos hemos buscado por venir en esta época. Bueno, no sé cuál es la mejor opción, la que hemos escogido nosotros, en tren o en barco. Pero como nosotros ya pasamos por aquí por la mañana temprano, cuando llegamos de
cruzar el Golfo de Génova, pues bueno, hemos decidido hacerlo por tierra, pero os aconsejo que si habéis de decidir un transporte para llegar aquí, escojáis el barco, porque las vistas desde el mar son muy bonitas. Bueno, la estación está bastante abajo y hay bastante subida para llegar hasta lo que es el casco antiguo del pueblo. Ay, sigamos. Bueno, Josep, ¿vamos a entrar un momentito en la iglesia? Molt bé, va. Of every blessing, tune my heart to sing thy grace. You've been acting distant. I'm trying to find the issue. Really shouldn't listen. I feel like something's missing. Expressing how you feel is tense when we chill. Please just keep it real. Ooh, you're here but you're not. Who has got your heart? I know it might hurt, but can you? Chicos, estamos en Cinque Terre. Esta es la vista más fotografiada de la ciudad. Como podéis ver por las imágenes que hemos grabado ahora, esta zona de Cinque Terre es súper turístico. Cada día llegan muchísimos turistas. Thinking and I close my eyes, everything is black and white. I can't tell if we're getting closer. Running up against the tide, I could go. Bueno, ya hemos llegado al punto más alto de Rio Maggiore, el castillo. Hemos parado aquí en un restaurantito muy a gusto, aquí en medio de Rio Maggiore, a comer un platito de pasta para comer. Yo con calamares, gambas, almejas, mejillones y Josep el pez espada. Este pueblo de la verdad, venir con la mentalidad que vais a hacer deporte, porque no hay calles. Hay escalones, escaleras, que las escaleras son las calles. Hemos hecho un buen sube, baja, pero unas vistas espectaculares, el pueblo muy bonito. Regresamos solos. Aún están la mayoría aquí en el pueblo. Bueno, fijaos cuántas rocas, islas, islitas se van uniendo aquí todas las islitas. ¿Ves? La zona que es muy divertido pasear por aquí. Mira quin color més maco. Color de piscina, ¿no? Sí. Eso es una piscina, ¿eh? Més maco que una piscina. Esto parece el color de una piscina. Una cosa más chula, ¿no? Este es uno de los sitios más bonitos que hemos visto nunca en el Mediterráneo. Vinimos hace 20 años por lo menos y sigue estando igual de precioso. O sea que eso de que sea protegido vale la pena, ¿eh, Josep? Sí, lo que pasa es que continúa habiendo molta gente, ¿eh? Claro, pero... Ahora estamos a finales de septiembre y fijaos los barcos que hay fondeados aquí. Vamos a ver aquel espabilado que ha encontrado este sitio tan bueno. ¿Está solo, no? Cariño? O espabilado, ha sido más atrevido que los demás. Vamos a ver por atrás. Do I have what it takes
to fake it. Maybe I don't really know you. Maybe